Desde el centro de la provincia, FM Agro, un sentimiento 98.1. ...9 de julio y la Declaración de la Independencia. La Génesis. Para 1816, la situación de los patriotas no podía ser peor. Por entonces, se vivía en Europa una ola de restauración monárquica, que rubricó en el Congreso de Viena el restablecimiento de los principios absolutistas del antiguo régimen. Tras la batalla de Waterloo, uno a uno fueron retomando sus tronos los reyes europeos de esta época a la que se llamó de la Restauración. Era la vuelta al pasado, al privilegio de unos a pocos y al sufrimiento de muchos. Entre los reyes que volvían a sus tronos, Fernando VII aparecía como uno de los más reaccionarios. Volvía decidido a recuperar las colonias americanas a toda costa. ¿Cómo era aquel Tucumán? Se había elegido como sede del Congreso a la ciudad de Tucumán porque estaba ubicada en el centro del virreinato y porque las provincias se negaban que Buenos Aires fuera otra vez la única protagonista de un hecho que afectaba a todas. Fray Cayetano Rodríguez le explicaba a un amigo los motivos de la elección de la sede. Ahora encuentra 1000 escollos para que el Congreso sea en Tucumán. ¿Y dónde quieres que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabes que todas las excusas de venir a un pueblo a quien miran como opresor de sus derechos y quien aspiraba a subyugarlos? ¿No sabes de que aquí bayonetas imponen la ley, aterran hasta los pensamientos? ¿No sabes que el nombre porteño está odiado en las Provincias Unidas o desunidas del Río de la Plata? En aquel entonces, San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad de 12 manzanas. Desde lejos podían verse las torres de las 4 iglesias y del cabildo. Los tucumanos, unos pocos miles por entonces, tenían una vida tranquila que se animaba al mediodía, cuando el centro se poblaba de carretas, vendedores ambulantes y gente que iba y venía entre las pulperias y las tiendas. No faltaba el azúcar para el mate, ni algún cantor que animara a la gente con una zamba. Por las noches había tertulia, como en Buenos Aires, pero a las 10 el toque de queda les recordaba a todos que estaban en zona de guerra y que había que refugiarse en las casas. Los primeros en llegar a Tucumán fueron los diputados porteños y los cuyanos. Los restantes se fueron sumando luego, hasta que el 24 de marzo de 1816 se inauguraron las sesiones del Congreso. Comienza el Congreso. 24 de marzo de 1816 comenzaron las sesiones del Congreso bajo la presidencia del doctor Pedro Medrano. Tan pobre era la patria que como Jesús no tenía lugar para nacer, decía la copla popular. Y efectivamente, el Congreso sesionó en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Como todos sabemos desde nuestra más tierna infancia, la mejor productora de empanadas de todo el Tucumán. Ubicada en la calle del Rey número 151, se había construido a fines del siglo XVIII y era una típica casa colonial. La primera cuestión que tuvo que tratar el Congreso fue en reemplazo del renunciante director supremo Ignacio Álvarez Tomás. Fue elegido para el cargo el diputado por San Luis, coronel mayor Juan Martín de Pueyrredón, de quien decía Medrano: hay hombres más virtuosos, pero no tan políticos. Los hay más sabios, pero no tan discretos. Los habrá más santos, pero no tan vivos y perspicaces. Juan Martín tiene de aquellas virtudes las que se necesitan y tiene sobre todo los virtuosos la política, la perspicacia, la destreza y lo que vale más que todo, la opinión. El nuevo director debió viajar de inmediato a Salta para confirmar a Güemes como comandante de la frontera norte tras la derrota de Rondó en Sipe-Sipe. El tema siguiente fue el debate sobre la forma de gobierno. La mayoría de los congresales estaban de acuerdo en establecer una monarquía constitucional, que era la más aceptada en la Europa de la Restauración. En el mundo solo quedaba en pie una república, los Estados Unidos de Norteamérica. En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Belgrano
que acababa de llegar de Europa tras su fallida misión, propuso ante los congresales de Tucumán que en vez de buscar un príncipe europeo o volver a estar bajo la autoridad española, se estableciera una monarquía moderada encabezada por un príncipe inca. Decía Manuel Belgrano, las naciones de Europa tratan ahora de monarquizarlo todo. Considero que la forma de gobierno más conveniente a estas provincias es una monarquía. Es la única forma de que las naciones europeas acepten nuestra independencia. Y se haría justicia si llamáramos a ocupar el trono a un representante de la Casa de los Incas. Belgrano recibió el cálido apoyo de San Martín y Güemes. La idea también entusiasmó a los diputados altoperuanos, que propusieron un reino con capital en Cusco. Se daba por descontado que esto aseguraría la adhesión de los indígenas a la causa revolucionaria. Para los porteños, la coronación del Inca era inadmisible y ridícula. El diputado por Buenos Aires, Tomás de Anchorena, dijo que no aceptaría a un monarca de la casta de los chocolates, a un rey en hojotas, y propuso la federación de provincias a causa de la notable diferencia que había entre las distintas regiones. Fray Justo Santamaría de Oro hizo gala de su muñeca política y postuló que había que consultar a los pueblos de todo el territorio antes de tomar cualquier resolución sobre la forma del gobierno, amenazando con retirarse del Congreso si no se procedía de ese modo. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron cada vez más acaloradas, sin que se llegara a ningún acuerdo. Pueyrredón regresó a Tucumán, apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia y viajó a Buenos Aires. El sol del 9 viene asomando. El martes 9 de julio de 1816 no llovía como en aquel 25 de mayo que hace 6 años. El día estaba muy soleado y a eso de las 2 de la tarde los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de liberación sobre la libertad e independencia del país, bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida. El secretario Juan José Pasó preguntó a los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. En medio de los gritos de la gente que miraba desde afuera por las ventanas y de algunos colados que habían logrado entrar a la sala, fueron firmando el Acta de Independencia, que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojadas e invertirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. En la sesión del 19 de julio, uno de los diputados por Buenos Aires, Pedro Medrano, previendo la reacción furibunda de San Martín, que estaba al tanto de las gestiones secretas que involucraban a algunos congresales y al propio director supremo para entregar estas provincias independientes de España al dominio Portugal o Inglaterra, señaló que antes de pasar al ejército el acta de independencia y la fórmula del juramento, se agregase, después de sus sucesores y metrópoli, de toda dominación extranjera para sofocar el rumor que existía, la idea de entregar al país a los portugueses. La declaración iba acompañada de un sugerente documento que decía «Fin de la revolución, principio del orden», en el que los congresales dejaban en claro que les preocupaba dar una imagen de moderación frente a los poderosos de Europa, que, tras la derrota de Napoleón, no toleraban la irritante palabra revolución.
fue una producción de Área Audiovisual, Escuela Agropecuaria Provincial número 1, Gobernador Gregores Santa Cruz, Patagonia, Argentina.